el arpegio dominante séptimo de Do mayor 1/8 en el cello? ¿Sabían que existen 3 tipos de arpegios que podemos hacer en el violonchelo? Está el arpegio tónica, el arpegio subdominante y el arpegio dominante séptimo. El día de hoy veremos uno de ellos. Si quieren aprender este arpegio, quédense conmigo hasta el final para que vean que es más fácil de lo que piensan. ¡Comencemos! Hola, yo soy Génesis García y el día de hoy veremos el arpegio dominante séptimo de Do mayor a 1/8. Primero que todo debemos saber que un arpegio se construye principalmente de 3 notas o 3 grados, pero en este caso vamos a hacer 4 notas y ya les explico por qué. Y por otro lado, los arpegios normalmente comienzan en su tónica, que es el primer grado. Do mayor, el arpegio tónica comienza en Do, pero en este arpegio vamos a comenzar en su quinto grado, que es la dominante, como se llama el arpegio dominante. Y en este arpegio dominante, si sacamos la cuenta, es el quinto grado. Entonces contamos Do, Re, Mi, Fa, Sol. Y a partir de Sol es que vamos a comenzar este arpegio. A partir de aquí es que vamos a empezar a contar los 3 grados fundamentales de un arpegio, el primero, el tercero y el quinto grado. Entonces, Sol va a ser el primer grado en este caso y de aquí empezamos a contar su tercer y cuarto grado. Sol, primer grado, tercer grado, entonces contamos Sol, La, Si, sería su tercer grado, Si, y el quinto, Sol, La, Si, Do, Re, sería su quinto grado. Pero como les había dicho, este arpegio no va a tener 3 notas, sino 4 notas. Y esta cuarta nota la vamos a sacar del nombre del arpegio, que se llama dominante séptimo. Entonces aquí vamos a agregarle el séptimo grado, que si volvemos a contar desde el primero, que sería Sol, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, entonces Fa sería su séptimo grado. Y ya teniendo el séptimo grado, entonces tenemos las 4 notas del arpegio dominante séptimo, que sería Sol, primer grado, Si, tercer grado, Re, quinto grado y Fa, séptimo grado. Y por último completamos el arpegio con su octava, que sería el Sol pero más agudo. El arpegio ascendente entonces sería así. Sol, primer grado, lo hacemos en la cuerda al aire, Sol. Luego hacemos el Si, que es el tercer grado, lo hacemos con tercer dedo en la cuerda Sol también. Luego pasamos al quinto grado y ese lo vamos a hacer el Re al aire. Y ahora vamos al séptimo grado, que era Fa, y ese Fa es natural. Entonces ese Fa lo tocamos con el dedo 2 en la cuerda Re. Y por último completamos el arpegio con su octava, que sería el Sol pero más agudo. Y ese Sol lo hacemos con cuarto dedo en cuerda Re. El arpegio ascendente sonaría así. Un detalle que les voy a dejar es que tengan mucho cuidado con el segundo dedo en cuerda Re, ya que ese Fa a veces tiende a abrirse más de lo que debemos abrir. Y ese entonces lo que vamos a hacer es tratar de siempre tocarlo muy cercano al primer dedo para que suene natural y no tiende a subir al sostenido. Entonces les dejo ese detalle para que lo practiquen en casa. Ahora el arpegio descendente sería devolviéndonos. Comenzamos en el octavo grado, séptimo, quinto, tercero y primero. Comenzamos entonces con el Sol con cuarto dedo en cuerda Re, luego Fa con segundo dedo también en cuerda Re, Re al aire, Si con tercer
ahora en cuerda sol y sol al aire. El arpegio de forma descendente sonaría así. Y ahora el arpegio completo sería haciendo el arpegio ascendente y descendente. Entonces, en este comenzamos en el primer grado, sol al aire, si con tercer dedo en cuerda sol, re al aire, fa con segundo dedo en cuerda re y sol con cuarto dedo. Y aquí bajamos fa con segundo dedo, re al aire, aquí vamos al si con tercer dedo en cuerda sol y sol al aire. El arpegio completo sonaría así. Amigos, eso sería todo por el día de hoy. Si quieren aprender más arpegios y escalas, les dejo una lista de reproducción aquí. ¡Chao!